Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, antes de continuar con nuestra programación habitual, seguimos con nuestra invitación a 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Y que es un tema realmente que es muy importante para nuestra vida como cristianos, como creyentes, para poder alejarnos un poco de lo que es la orfandad y estar más cerca a la paternidad, activar todos esos dones, esas funciones que tenemos, saber quiénes somos, a quién representamos, por qué estamos donde estamos, cuál es nuestro propósito de vida. Y yo creo que eso es parte de una respuesta cuando ya tenemos una identidad definida. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, cupos limitados, ya toda la información está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción en nuestras redes sociales. Alguna pregunta con respecto a este evento, se pueden comunicar con cualquiera de nuestros colaboradores de Busco en Ti y allí te haremos la respuesta más acertada. Así que bueno, damos la bienvenida, Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a todos. Pues muy contento de estar aquí una vez más. El título de la plática de esta tarde es Su victoria sobre la muerte. Y es precisamente hablar de ese pilar doctrinal que es la resurrección de Jesús. Y como sabemos, pues la obra redentora de Jesús de hace 2000 años se ha venido dando a conocer a todas las personas, al mundo, tal y como Jesús lo mandó a sus discípulos, que se predicara el evangelio a toda criatura. Y toda esta evangelización comenzó en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en Samaria, y se extendió a todos los países conocidos en ese tiempo a través de los discípulos de Jesús. Y desde el inicio, como podemos ver en el libro de Hechos, pues el número de creyentes fue creciendo, personas que recibían la noticia de que Jesús, Dios hombre, había estado con nosotros y había pagado por nuestro pecado y nos había reconciliado con Dios, pues hizo que se convirtieran personas de muchas nacionalidades, de muchos países. Y desde ese entonces, nos narra el libro de Hechos, hasta la fecha, se ha venido evangelizando, se ha venido anunciando a las personas que Jesús ya pagó el precio y que Dios se ha reconciliado con nosotros por el sacrificio de Jesús, y por ello es necesario entregar nuestra vida a Jesús, reconocerle en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida y desde luego cambiar nuestra vida para caminar en su verdad. Toda esta evangelización pues la sustenta también uno de los pilares doctrinales del cual quiero hablar hoy, y es la resurrección de Jesús. Un evento importante cuando la muerte fue derrotada, en el momento en que Jesús fue muerto, fue sepultado, venció a la muerte y resucitó. Y esto pues nos hace triunfadores con él en la vida eterna, y ese beneficio de vida eterna con Jesús pues lo han recibido cada una de las personas que desde ese entonces han sido evangelizadas a la fecha. Y como sabemos, pues Jesús tuvo un ministerio de 3 años en este mundo, en esta tierra, y comenzó allá en Jerusalén. Jesús vino a los judíos, a los suyos, a las ovejas de Israel, pero también esta gracia de Dios pues se extendió a todos los habitantes del mundo de diferentes nacionalidades. Ya no importa ahora si es judío o griego, si es hombre o si es mujer, todo aquel que cree en Jesús pues ahora es beneficiario de la vida eterna. Y entonces comentaba yo que uno de los pilares doctrinales de esa victoria tan importante fue la que Jesús obtuvo sobre la muerte. Y Jesús comenzó a enseñarle a sus discípulos acerca de esa victoria cuando Jesús hace referencia al profeta Jonás en Mateo 12:40. Jesús, al hablar con sus discípulos,
les recuerda lo que sucedió al profeta Jonás y dice, así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y desde ese momento Jesús empieza a hablar de un periodo de tiempo que pues puede ser muy breve para nosotros, los 3 días que pasaron entre que Jesús murió y luego que resucitó. Hemos hablado de un ministerio de 3 años, donde Jesús enseñó y culminó la obra que le mandó a hacer el Padre en esta tierra, pero también están esos 3 días de los que quisiera hablar un poco más, con más detalle el día de hoy. Esta revelación de Jesús, de que él moriría y después resucitaría, pues se convirtió en una enseñanza fundamental de los discípulos para los nuevos creyentes. Una enseñanza fundamental en la obra evangelística de los discípulos de Jesús. Y está documentado en el capítulo 2 de Hechos, en el primer discurso de Pedro, en ese gran día de Pentecostés, donde fueron llenos del Espíritu Santo. Pues este pasaje nos hace ver que en el discurso que Pedro dio, con esa llenura del Espíritu Santo, pues les habló de Jesús. Dijo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús, Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, confirmado con milagros, prodigios y señales que hizo en medio de ustedes, como ustedes lo vieron y fueron testigos. Este Jesús fue entregado y lo clavaron en una cruz, tomándolo por impío y lo mataron. Y luego dice Pedro a sus oyentes, dice, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y vemos aquí en el primer discurso de Pedro hacia una multitud de personas, cómo es que Pedro está fundamentando su labor evangelística en esa gran victoria de Jesús sobre la muerte. Dice, Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Jesús quedara bajo el dominio de ella, de la muerte. Y hace referencia a Pedro al Salmo de David. Dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces Pedro hace referencia a este salmo escrito por David, en donde se habla de Jesús, del Mesías, que no iba a quedar muerto, que la muerte no iba a triunfar con él, su alma no quedaría ahí, en el Hades, y ni permitiría, dice, que tu santo vea corrupción. Entonces Pedro comienza su poderoso mensaje haciendo énfasis en esta gran victoria de Jesús sobre la muerte. Y pues discurso tras discurso, en ese mismo capítulo de Hechos, Pedro continúa y dice, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Y Pedro empieza a ser reiterativo en ese mensaje para que todos los nuevos creyentes supieran que Jesús triunfó sobre la muerte. Y dice Pedro, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Y vemos entonces ese gran fundamento que establece Pedro en la evangelización, de proclamar la victoria de Jesús sobre la muerte. Con ello, pues Pedro confirma que el cuerpo de Jesús no se corrompió, que la muerte no logró ese efecto en él y que el alma de Jesús no quedó cautiva en ese lugar, en el Hades, lo que se conoce también como infierno, donde están los muertos. Así es que desde ese momento, documentado en el capítulo 2 del libro de Hechos, pues el ministerio de Jesús ha sido ampliamente difundido en toda la evangelización que se ha llevado a cabo en el mundo. Y pues el fundamento es que venció a la muerte y que resucitó, y que eso nos da acceso a los que creemos en él a tener una vida eterna a su lado en los cielos.
ese periodo de 3 días en donde Jesús fue sepultado y posteriormente resucitado, pues es un periodo donde se habla en él de las Escrituras, sin embargo, existen diferentes pensamientos o posiciones, diferentes posiciones de las personas que son estudiosos de la palabra. Y hoy me gustaría mencionar al menos 3 posiciones acerca de lo que sucedió mientras que Jesús estuvo sepultado esos 3 días hasta el momento en que resucitó. Una primera posición es que Jesús bajó ahí al Hades para predicar a los hombres perdidos, pues, que habían muerto antes. Y esta primera posición tiene un evento doctrinal importante que resaltar, porque no es muy congruente con el resto de la Biblia. Esta primera posición dice que Jesús bajó a predicar al Hades, a los hombres perdidos de todos los tiempos, para darles una segunda oportunidad de salvación. Sin embargo, pues sabemos que la palabra de Dios debe de tener un contexto también con otros pasajes bíblicos, y esta aseveración de que Jesús bajó para dar una segunda oportunidad a los que habían muerto antes, en otros tiempos, pues se contradice también con una escritura que está con la primera carta de Pedro, 3, 18 y 20, donde dice que Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en carne, pero vivificado en espíritu. Y dice, en el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí Pedro nos deja ver ese momento en el que se identifica a Jesús en esos 3 días, mientras estuvo sepultado. Entonces, tiene un error doctrinal al decir que Jesús bajó para predicar y dar una segunda oportunidad, porque pues está escrito que todo hombre muere una sola vez y después el juicio. Entonces, en ese sentido, no es congruente con otros textos de la Escritura, pero en el sentido de que Jesús descendió al Hades, pues en eso sí es similar a las otras posiciones o a los otros pensamientos de lo que pasó en esos 3 días. Una segunda posición es que Jesús estuvo ahí para predicar, que Jesús en espíritu, digamos, ya había hecho esa labor de arrepentimiento, de predicar el arrepentimiento a través de personas como Noé, del que nos habla el libro de Hebreos, que pregonó para el arrepentimiento. Sin embargo, pues esta posición, digamos que no es congruente con la secuencia de hechos que se vinieron dando desde la promesa de Dios en Génesis para que Dios hombre viniera a la tierra y que ofreciera un solo sacrificio. Es decir, que esta posición de que a los hombres de los días de Noé, Jesús, a través de su espíritu en Noé, pregonó y predicó el arrepentimiento, pues es digamos, un esfuerzo previo al sacrificio único que Jesús hizo con su ministerio en esta tierra. Entonces, doctrinalmente, pues tampoco explica con una doctrina correcta lo que sucedió en esos 3 días en que Jesús estuvo sepultado. Y hay más posiciones, pero sin embargo dejé una tercera para efectos de la plática de hoy, en donde sí, efectivamente nos habla del momento de la muerte física de Jesús y de que Jesús en espíritu se dirigió a ese lugar, el Hades. Ahorita vamos a leer algunas citas que hablan de ello. Se dirigió en espíritu, dado que su cuerpo había muerto ahí en la cruz, y se dirigió a ese lugar llamado Hades, que por algunas otras escrituras se identifica como Hades, el Seol o el infierno. Y Jesús bajó para proclamar la gran victoria que él había tenido sobre la muerte y hacerle saber a los ángeles, a los demonios que estaban en ese lugar, de su gran victoria sobre la muerte. Y pues hay cuando la primera carta de Pedro nos habla que Jesús predicó a esos espíritus,
pues el Nuevo Testamento siempre que se refiere a esos espíritus, se refiere a seres espirituales o ángeles o demonios en el entendimiento de la palabra. Entonces, esta tercera posición, ¿qué nos dice? Coincide en que Jesús descendió, como una cita que voy a leer en un momento más, y que bajó a proclamar su victoria para esos ángeles caídos o demonios que estaban en ese lugar llamado infierno Hades, pero también esta tercera posición tiene una variante acerca de que Jesús no solo bajó a predicar su victoria a estos seres que estaban ahí, sino también Jesús fue al seno de Abraham, que es un lugar que Jesús enseña que existe a través de la historia de Lázaro y el rico, en donde pues existe y están los hombres que murieron con la esperanza en la promesa que Dios dio para mandar un redentor. Y pues en ese sentido, Jesús desciende y no solo proclama su victoria a esos seres espirituales caídos, sino que también proclama su victoria a las personas que, principalmente del Antiguo Testamento, que murieron creyendo en esa promesa de salvación. Y hay algunas escrituras, en primer lugar, para saber por qué decimos que en ese lugar de las profundidades habitan ángeles caídos o demonios. Por ejemplo, tenemos una escritura en la segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, donde nos habla, dice, es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. O sea, esos ángeles caídos están en un lugar llamado infierno. Ahí, para empezar. Después, si vemos una escritura del Antiguo Testamento del profeta Isaías, en el capítulo 14, y los versículos 12 al 15, pues nos habla de Satanás, dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? Y fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones y que dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte, subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Y dice el versículo 15 de Isaías 14, sin embargo serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que esas profundidades, el Seol, o lo más remoto del abismo, es un lugar donde fueron arrojados los demonios, porque la misma escritura de Isaías 14, 12 al 15 y de segunda de Pedro 2 al 4, pues nos habla de ese lugar donde habitan los demonios. Ese Hades o Seol se identifica entonces con el infierno y cuando se habla de que Jesús descendió a esas profundidades, pues es en ese sentido de que fue a proclamar su victoria, a darla a conocer a esos seres para que esperaran el juicio que viene adelante. Además de que Jesús nos da una nueva enseñanza de que el lugar de los muertos es el Hades o el Seol, también Jesús nos enseña el seno de Abraham, como mencioné hace un momento, y principalmente estaban ahí los hombres del Antiguo Testamento que murieron creyendo en la promesa de la venida del Mesías, y se ha llamado así el seno de Abraham. Entonces, hay una escritura en la carta de Efesios, en el capítulo 4, versículos 8 y 9, donde dice acerca de Jesús, dice, por lo tanto, dice, cuando ascendió, hablando de Jesús en su ascenso al cielo, dice, cuando ascendió, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Y esta expresión ascendió significa, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. Entonces, esta escritura de Efesios 4, versículos 8 y 9, nos habla de un momento importante acerca de Jesús, donde dice que descendió a las profundidades de la tierra, donde ya por otras escrituras vimos que está el Hades o el infierno,
y que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces esta parte se identifica con aquellas personas que Jesús tomó del seno de Abraham, personas buenas, por ejemplo, como Job, cuando dijo, ¿quién me diera que yo tuviera un redentor? Y yo sé que mis ojos lo veré con estos ojos. Bueno, personas como Job que murieron en el Antiguo Testamento esperando la promesa del Mesías, estaban en ese lugar y Jesús los tomó y dice que llevó cautiva la cautividad y ascendió a lo alto con un gran número de cautivos. En ese sentido, pues el seno de Abraham ya no existe desde ese momento en que Jesús tomó a las personas que tenían que estar con él, porque recordemos que ese lugar, el seno de Abraham, pues no era el lugar definitivo de las personas que esperaban la promesa del Mesías, porque para estar con Dios, para estar en el cielo, pues sabemos que el único camino es Cristo. Y por eso esa tercera posición, pues comenta que era necesario que Jesucristo hiciera eso. Entonces, desde ese momento lo que se conocía como el seno de Abraham, por enseñanzas del mismo Jesús, sabemos que ya no existe y que ahora, pues las personas que mueren creyendo en Jesús están en el paraíso, esperando el momento en que Jesús venga por su iglesia. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, pues porque también cuando Jesús fue crucificado, a su lado crucificaron a dos ladrones. Uno de los ladrones se arrepintió y reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, esas enseñanzas de Jesús, aunque breves, en medio de muchas enseñanzas que podemos leer en los evangelios, pues nos hacen ver de esos lugares donde, de acuerdo a la Escritura, pues estaban las personas que habían muerto. Diferentes lugares, infierno o personas buenas en el seno de Abraham. Y bueno, pues volviendo al punto de en dónde estuvo Jesús esos 3 días, pues las Escrituras nos dan evidencias de que descendió y que luego ascendió. Y diríamos que en dos sentidos, en proclamar su victoria a aquellos ángeles caídos que sabemos que habitan ahí y llevar con él a las personas buenas que estaban en el seno de Abraham. Entonces, hay escrituras, por ejemplo, en Juan 14:6, donde Jesús da evidencia de que no hay forma de ir al cielo, al Padre, si no es a través de él. Dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso era necesario ir por las personas que habían muerto antes, cuando Jesús todavía no había hecho su obra redentora por nosotros aquí en la tierra. Tenemos otra cita en Juan 10:9, donde dice Jesús, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y hallará pasto. O sea, es necesario que a través de Jesús lleguemos al Padre y entremos al cielo. Así es que para esas personas justas que Jesús llevó cautivas y les dio dones, pues había una esperanza para estar al lado de Jesús que se cumplió en ese momento. También se dice que al momento de que Jesús descendió, pues se cumplieron varias cosas. Primero, lo que Jesús declara en Apocalipsis 1:18 dice, el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces se dice que uno de los propósitos que se cumplió también en esos 3 días en que Jesús descendió es que él arrebató esas llaves de la muerte y del Hades. Como este versículo de Apocalipsis 1:18 dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que por ello, las personas que están en Jesús, pues la muerte ya no tiene poder sobre ellos, porque Cristo es el que tiene las llaves de la muerte y de ese lugar, y pues nos ha prometido vida eterna con él. Estas llaves de Jesús son referenciadas en algunos otros capítulos de Apocalipsis, en donde Apocalipsis 20:1 y 2, por ejemplo,
donde dice la visión de Juan: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Con esa llave que Jesús declara que él tiene la llave. Dice: vi con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y el ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Otro de los propósitos que se cumplió, como ya dije, es que Jesús bajara a esos lugares oscuros y proclamara su victoria sobre la muerte. Como lo dice Colosenses 2:15. Dice: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, se refiere a Jesús, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces, esta escritura se relaciona con esa proclamación que Jesús hizo de su victoria. Y pues desde luego lo que también ya comenté es darse a conocer a todos aquellos justos que habían muerto con la esperanza de la venida del Mesías, pero pues que no fue en su tiempo, como los que hemos vivido ya posteriormente a que Jesucristo vino a la tierra, que ya se nos evangeliza y ya sabemos que Cristo estuvo aquí y que tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios. Entonces, esta escritura de Efesios 4:8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres, pues es muy importante porque se identifica con el momento en que Jesús trasladó a los justos que estaban en el seno de Abraham al cielo, al lugar, el cielo, el lugar que está preparado para todos los que creen en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Y bueno, en ese sentido, pues, ¿qué podemos decir como conclusión de la plática de esta tarde? Pues que primero, cuando vemos todos los detalles de la obra redentora de Jesús, podríamos fijarnos en muchos momentos de su ministerio en la tierra, pero tal vez no con tanto detalle hasta en esos 3 días en que Jesús estuvo sepultado. Dos, que tenemos que estar conscientes que la victoria de Jesús se proclamó en la tierra, se proclamó en los cielos, y que Jesús la anunció y proclamó aún en los abismos, en la profundidad de la tierra, en esos lugares más oscuros, profundos de la tierra, para que todo mundo, como posteriormente se dice de Jesús por su obediencia, todo mundo doblara rodilla ante él. Y bueno, pues yo espero que la plática de hoy te haga interesarte más en estos pasajes de la Biblia, en estos días que también son parte de la obra redentora de Jesús, y que tú puedas investigar más acerca de ellos si te interesa, y pues que Dios también te dé mucho más revelación para que todos sigamos aprendiendo de lo que nos habla la palabra siempre. Aunque pensemos que ya sabemos mucho, pues la palabra siempre nos va a dar nuevas revelaciones. Pues te agradezco mucho tu atención. Con ello termino la transmisión de esta tarde. Que tengas una excelente semana. Hasta luego.